Juanma, ¿qué es tener una estrella Michelin? ¿Qué significa? Una estrella Michelin es una responsabilidad gigante, gigante. Primero es como un anhelo porque evidentemente es el máximo reconocimiento que un cocinero puede tener, pero apenas te la gana se convierte en una responsabilidad gigante con el equipo, con los socios, con los clientes que tienen unas expectativas. Yo creo que el ego es como la gasolina. Si tú riegas aquí gasolina y dejas que invada todo, pues haces un incendio. Pero si la pones bien dirigida en un motor, puede impulsar cosas muy grandes. ¿Y cuándo te entró el amor por la cocina? Como a los 19 años estaba estudiando ingeniería, me encantaba cocinar desde mucho antes y me salí de ingeniería y dije, voy a estudiar cocina. Entré, me gustó, me fue bien y aquí estamos. Uno dice, todo lo que explica la ciencia es Dios. O sea, ¿a qué horas la partieron? Entonces, para mí Dios, ya respondiendo muy sencillo, la descripción de lo que es el cosmos. ¿Y te gusta mucho viajar? ¿Cómo son esos viajes? ¿Luxury? ¿Te gusta lo básico, normal, lo que salga? Mira, yo siempre digo que yo soy todoterreno y todo se muere la risa y me dice, usted es todoterreno para irse para un Four Seasons o para... a mí me encanta el lujo. Entonces, cada que voy, me encanta quedarme en hoteles, en los mejores hoteles que me pueda quedar. También para ver cómo son las experiencias, porque además de cocinero, creo que mi otra pasión es la hotelería. Entonces, no me gusta dormir en hostales. Luxury. Sí. Saludos mis ovejas negras, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast La Oveja Negra. El día de hoy estoy en un set especial en uno de los mejores restaurantes de la ciudad de Miami, representado por un empresario colombiano, una oveja negra que está transformando, impactando la vida de muchas personas en diferentes países del mundo. Y para mí es un honor poder estar acá compartiendo en su restaurante. Quiero presentarles a un visionario que ha revolucionado la gastronomía con su talento, creatividad y propósito. Juan Manuel Barrientos, chef, empresario y líder social, es el fundador del Cielo, el primer restaurante colombiano en recibir una estrella Michelin, y su innovación en la cocina va más allá de los sabores, utilizando la gastronomía como un vehículo de paz y transformación social a través de su proyecto Cocinando para la Paz. Así que, Juan, hermano, gracias por invitarme aquí a tu restaurante. Parcero, muchísimas gracias. Bienvenido, muy contento de que estés por acá. Gracias, está espectacular. Ya nos diste una intro ahí, estuvimos comiendo algunas cositas bien chéveres. ¿Un buñuelo de qué? De trufa. Delicioso. Tienen que vivir la experiencia del Cielo. Juanma, ¿por qué eres una oveja negra? Una oveja negra, a ver, ¿por qué será? Yo creo que yo siempre he creído en mí. Desde muy pequeño mis papás creían en mí y me enseñaron a creer en mí. Entonces yo creo que eso hizo que como que siempre tenga como un poder de estar decidido en que algo que creo soy capaz de lograrlo. ¿Y en algún momento te dijeron que eras la oveja negra de la familia? Sí, muchas veces. Yo era muy papeleta, chiquito. Y era muy necio, me echaron de varios colegios. Entonces sí era oveja negra. ¿Y cuándo te entró el amor por la cocina? Como a los 19 años estaba estudiando ingeniería, me encantaba cocinar desde mucho antes y me salí de ingeniería y dije, voy a estudiar cocina. Entré, me gustó, me fue bien y aquí estamos. O sea, de ingeniero pasaste a la cocina. Cocina, sí. ¿Terminaste ingeniería? No estudié un año nomás. Solo un año. Sí. Juanma, ¿qué es tener una estrella Michelin? ¿Qué significa? Una estrella Michelin es una responsabilidad gigante, gigante. Primero es como un anhelo. Porque evidentemente es como el máximo reconocimiento que un cocinero puede tener. Pero apenas te la gana se convierte en una responsabilidad gigante con el equipo, con los socios, con los clientes que tienen unas expectativas. Entonces, siempre ser consistente en esa excelencia. Y la consistencia es muy difícil porque cuando tú, digamos que no tienes como una unidad de medida, como es de una estrella,
tú puedes oscilar. Un día puede ser bueno, otro día excelente, otro día muy bueno y vas oscilando. Pero una vez pasas y tienes una estrella, no puedes bajar de ahí nunca. Entonces, esa consistencia es dura y es de todos los días, pero eso también es un reto muy bacano para uno siempre echarle ganas. Y no solo tienes una, tienes dos. Dos, así es. Aquí en el cielo Miami y en Washington. Sí, tenemos una en el cielo Miami y una en Washington. ¿Cuál llegó primero? Washington, cuando nosotros abrimos ya la guía estaba allá y luego la guía vino un año y medio después a Miami y cuando la guía llegó a Miami nos dio una estrella. O sea, si eres el primer colombiano en tener una estrella Michelin. En restaurante colombiano, hay un par de cocineros colombianos en Europa en restaurantes que no son colombianos que ya habían ganado estrella. El Cielo fue el primer restaurante colombiano en recibir una estrella. ¿Y por qué el cielo es restaurante colombiano? Porque digamos que toda nuestra cocina está basada en los ingredientes colombianos, en reinterpretar recetas, paisajes, historias a través de todos esos ingredientes y obviamente también muchos ingredientes locales en donde estamos. Entonces aquí nos llega muchas cosas del mar, nos llega de granjas de aquí al sur de la Florida. En Washington también son, digamos que nos source de alrededor, pero definitivamente conseguimos muchos ingredientes colombianos para darle esa esencia colombiana a cada uno de los menús, porque cada menú es distinto en cada restaurante. ¿Y cómo la experiencia del cielo? Para los que no han tenido la bendición de estar en un restaurante del cielo, ¿cómo funciona? ¿Qué hace la gente? ¿Cuánto tiempo se tiene que quedar acá? ¿Qué va a recibir? Bueno, nosotros tenemos un menú de degustación. Ya también tenemos en algunos cielos a la carta para que la gente viniera más, porque la gente normalmente venía 1 o 2 veces al año al menú. Entonces estamos creando nuevos espacios. En el Medellín tenemos un bistró que es a la carta. Aquí tenemos la terraza en la que estábamos afuera ahora, también es a la carta. Washington tiene un salón que es a la carta y el otro es de menú de degustación. Entonces cuando vienes al menú, es un menú de 15 tiempos, de platos pequeños, pero finalmente con 15 terminas comiendo bastante comida. Vienes más o menos 2 horas y media, 3 horas y es, digamos que un ritual alrededor de la comida. ¿Por qué el cielo? El cielo, porque queríamos hacer sentir a la gente, primero en el cielo, y dos, queríamos que todo el equipo, toda la vida, cuando entrara a trabajar todas las mañanas, supiera que ese era el reto, hacer sentir a las personas en el cielo. Entonces, genera un propósito superior desde el primer momento que llegas a trabajar acá. Poderoso. Hay algo que a mí me cautivó cuando yo te conocí te vi en redes sociales hace unos 10 años y conocí el restaurante El Cielo en Medellín. Y es que en tu equipo de trabajo en la cocina tienes reinsertados del conflicto armado. Sí. Háblanos un poco de eso. Bueno, nosotros empezamos con un proyecto social hace 17 años cuando empezó El Cielo. Empezamos capacitando soldados heridos, víctimas, desmovilizados de diferentes grupos armados y esos proyectos sociales fueron tomando como forma. Ya hemos capacitado más de 2.500 personas en 17 años. Luego de capacitarnos en cocina les damos, digamos que una oportunidad de trabajar en nuestras cocinas o en la sala. Y es un proceso que empieza en la parte como de educación y termina en una fase de empleabilidad. Y eso le da unas competencias nuevas a estas personas que desafortunadamente estuvieron en el conflicto para tener, digamos que habilidades de volver a la vida civil. Ese es un poquito el concepto de la fundación y es, sí, no sé, como digo yo, cocinar la paz de Colombia. Yo leí tu libro hace 8 años, La receta del éxito, y en las primeras páginas decía algo que a mí me pareció muy interesante, que tú eras muy egocéntrico. Quiero saber, uno, si todavía te sientes que eres egocéntrico, y dos, cómo una persona egocéntrica
tienes impacto de pensar en la paz de Colombia y traer personas, digamos, tan desfavorecidas como una población que viene de la guerra? Yo creo que el ego es como la gasolina. Si tú riegas aquí gasolina y dejas que invada todo, pues haces un incendio. Pero si la pones bien dirigida en un motor, puede impulsar cosas muy grandes. Entonces, finalmente, cuando yo me refiero al ego, yo creo que hay dos formas de aproximar el ego. El ego, por así decirlo, bueno, y el ego malo. En mi caso, yo creo que después de haber sido una persona egocéntrica desde lo malo y en muchas ocasiones, yo creo que el haber entendido cómo transformar eso positivamente a partir de la espiritualidad y un montón de cosas, lo que me hizo fue creer en mí. Sí, era la forma en la que yo decía para dónde voy, hacia dónde quiero llegar, yo puedo, y así la fui logrando. Entonces ser egocéntrico se puede transformar para bien. Yo definitivamente creo que uno tiene que creer en uno. Juanma, ¿cuántos restaurantes tienes hoy? Hoy tenemos 12. Entre bares, restaurantes, hotel. Y en tu meta empresarial, ¿cuántos quieres tener? No, yo no tengo un número. Yo simplemente voy creciendo, voy viendo ciudades nuevas, lugares nuevos. Ahorita queremos crecer con la hotelería. Entonces, haciendo ahí un vamos. mix, hotelería con experiencia con experiencias culinaria. gastronómicas, así es. Súper. ¿Tú eres chef o cocinero? Yo soy las dos. ¿Cuál es la diferencia? Cocinero es algo que eres, como no sé, administrador. Chef es un cargo. Cuando yo estoy en mi cocina soy chef. Pues soy cocinero, pero soy el chef de la cocina. Cuando estoy afuera, siempre voy a ser cocinero, pero solo en mi cocina soy chef, porque finalmente ser chef es un cargo. Como tú no eres gerente, tú no te gradúas de gerente, tú te gradúas de administración y el momento que eres gerente. Pero toda la vida vas a ser administrador. Entonces, finalmente, todos los cocineros somos cocineros, pero solo cuando estamos en una cocina dirigiéndola o un equipo de trabajo, somos chefs ahí. O sea, el chef es un cargo. ¿Dónde te formaste como cocinero? Primero en Argentina, luego en España y en Medellín. ¿Qué es lo que más te gusta cocinar? A mí me encanta hacer pasta en la casa. A mi hija y a mi novia, esposa, les encanta la pasta, entonces cocinamos mucha pasta en la casa. ¿Y en tu restaurante encontramos pasta? Tengo un restaurante italiano, estoy construyendo el segundo, se llama La Serenísima, La Sere. En Medellín estamos construyendo el segundo para abrirlo en diciembre en Bogotá. ¿Cuál fue el primer restaurante que abriste fuera del país? Acá en Miami. De Miami. ¿En qué año? 2014. 2014. ¿Y cómo fue abrir El Cielo en Miami? Fue muy duro, perdimos dinero como 6 años. El dólar cambió como de 1.800 a 3.400 en ese momento y nos quedamos sin capital de trabajo. Nos tocaba mandar las utilidades del Cielo Colombia, cambiarlas a dólares y traerlas. Pero siempre creíamos en el propósito superior, en la marca, en todo. Y nos fuimos aguantando y creyendo que esto más que un negocio puntual que debía dar dinero el primer año era un negocio a largo plazo y aguantamos y aquí estamos ya Pero 6 años aguantando es demasiado. 6 años es mucho, pero finalmente cuando uno ve la carrera a largo plazo y ve una integridad en la empresa, es decir, que si cierras un restaurante, en ese momento teníamos 2 y este era el tercero. Y decíamos, no, es que si queremos ser una empresa necesitamos varios restaurantes y puede que haya en algún momento uno perdiendo plata, pero mientras que el balance de toda la empresa no estemos perdiendo, aguantamos. Entonces lo veíamos, era como un todo. ¿Cómo es la estructura directiva en tus restaurantes? ¿Hay un solo socio, son varios socios o es un mix? ¿Cada restaurante tiene su formato? A ver, nosotros tenemos una holding empresarial, es familiar. Ahí tenemos algunos empleados y miembros de la junta que también son socios, pero digamos que es
como un family owned business. Y ya luego en cada unidad de negocio tenemos socios locales. Pues, o no locales, pero tenemos socios en cada. Aquí tenemos unos socios, en Washington otros, en el hotel otros. Pero la empresa como tal, El Cielo, es solo familiar. Y por restaurante, ¿qué porcentaje asignan para socios locales? Todos son distintos, dependiendo de la inversión. Hay inversiones muy grandes y hay inversiones más chiquitas. Por ejemplo, aquí era una inversión menor porque el restaurante estaba construido y tenía digamos que no era así, pero tenía una infraestructura muy bien hecha. En el caso de Washington era un local que estaba en obra gris, pues nos lo entregaron el coco vacío, entonces hubo que hacerlo de cero. Entonces las inversiones son muy distintas en cada caso. Pero tienen un tope, como no vendemos más del 50%. Nosotros siempre mantenemos el 50 más un voto por proteger a todos los inversionistas, porque finalmente la gente está invirtiendo en uno y no en otro. Entonces cuando nosotros nunca reducimos más del 50 más un voto para que ningún inversionista tenga que lidiar con otros, sino siempre con nosotros. Y seamos nosotros los que le respondamos a él por su inversión. ¿Cuál es el restaurante que más utilidades está dejando en este momento? El restaurante que más utilidades, yo creo que entre El Cielo Bogotá y El Cielo Medellín. Miami también está en un momento muy bonito. Washington arrancó muy bien, el año pasado fue bastante difícil el tema político en la ciudad y tuvimos un año muy difícil todos los restaurantes de la ciudad, pero yo creo que en porcentaje, no en cash, yo diría que El Cielo Bogotá. ¿Cuáles fueron las ventas del Cielo Bogotá en el 2024? El Cielo Bogotá, fue puta, como 9.000 millones, más o menos. ¿Y el margen de utilidad de un restaurante más o menos como es? El EBITDA es más o menos como del 20-23%. Lo que pasa es que las finanzas se vuelven muy complicadas porque la gente habla de EBITDAs. Luego hay otra cosa que son la utilidad. Y después de la utilidad y los impuestos ya hay otro concepto nuevo. Pues no sé qué tan nuevo, pero que es el flujo de caja al inversionista, que finalmente es la utilidad. Entonces realmente, como uno quiera ver las cosas, tiene tres miradas distintas y te sirven para cosas distintas, pero sí. En tu libro de la receta del éxito hay uno de los 40 secretos que habla de emprendedor a empresario. ¿Cuál es la diferencia y cómo me paso a ser empresario? Cuando cada escalera, cada escalón en el crecimiento de la empresa es vital que sea rentable. Entonces, cuando tú tienes un negocio chiquito y es muy rentable y lo quieres escalar porque quieres crecer o quieres alquilar un local o algo, empiezas a sacrificar margen por estructurar tu empresa. Entonces, yo siempre pongo un ejemplo, digamos que muy sencillo, y es, hazte cuenta que tú vendieras brownies en el colegio o en la universidad y los cocinabas en el horno de tu casa. Tus papás pagan el arriendo, tenías el horno de la casa, tú mismo cocinabas, tú mismo vendías. Entonces te va muy bien, te gradúas y quieres montar un local que haga brownies. Ya ahí te toca abrir una empresa, te toca pagar un arriendo, te toca comprar el horno, te toca hacerle mantenimiento al horno, te toca pagar la luz. Y el brownie lo estás vendiendo al mismo precio, porque el cliente final... Claro. Entonces, tú ahí empiezas a sacrificar margen por construir una empresa. Y en esa escala es donde mucha gente quiebra. Y eso, y en todos los escalones. Luego, cuando eres una empresa de brownies, ya quieres 3 locales, entonces ya necesitas o pagar un taxi o pagar un avión si es que tienes 3 locales en 3 diferentes ciudades. Entonces, cuando tú vas escalando, los márgenes se van reduciendo porque finalmente el producto que te está consumiendo el cliente es el mismo y lo está pagando al mismo valor, pues digamos, como en teoría. Entonces uno cada vez va estructurando más su empresa, pero también los márgenes se van reduciendo a medida que le vas dando estructura. Y ahí es donde mucha gente se equivoca porque esa estructura termina siendo más pesada de lo que son los márgenes, y ahí es cuando uno pasa a ser un emprendedor o un empresario. Cuando hay una estructura. Sí. Es decir, uno siempre tiene alma de emprendedor. O sea, el hecho de que yo tenga una empresa no quiere decir que no me considere que soy emprendedor. Pero cuando yo hablo de
de la palabra empresario o de empresa es esa estructura administrativa, organizacional, financiera, legal, de mercadeo, que necesita una empresa para ser funcional. Porque cuando eres emprendedor tú haces todo. Tú haces tus redes, tú vas y mercas, Sí. tú cocinas, tú atiendes los clientes, pero de un momento a otro tienes que tener a alguien que esté tomando la foto, tienes que tener un cocinero que vaya haciendo la mise en place, tienes que ir a saludar al cliente. Entonces empiezas a hacer un montón de cosas y ahí es que le tienes que dar estructura a la empresa. Ahí te hago una pregunta porque sé que eres súper workaholic, que multitasking, ¿cómo haces tú para aprender a delegar? Porque cuando uno es emprendedor, uno hace todo y ya después se acostumbra a hacerlo todo. ¿Cómo delegas tú para que tú digas que estoy tranquilo y se hacen las cosas bien? Al principio es muy difícil y ahí es otro momento del emprendedor, el empresario, y es cómo generas esa reacción en cadena, cómo tumbas ese dominó para que se vuelva una cultura corporativa y organizacional. Entonces digamos que si tú ves hoy cómo funciona, para mí es muy fácil que ese cocinero que lleva menos de un mes entre en un sistema que ya funciona. ¿Por qué? Porque el que es jefe de él le enseña, el otro jefe de él le enseña. Pero al principio, hace 17 años, a mí me tocaba enseñarle al jefe de cocina, al jefe de cada partida, al que lava los platos, cómo lavarlos, porque las copas se lavan de una manera, los platos de otra, las ollas de otra. Entonces toca estar en todo y ahí es cuando empieza uno a ir teniendo que delegar, y yo creo que también es confiar en la gente. Uno a veces, cuando es tan perfeccionista, quiere controlarlo todo. Y a veces uno tiene que dejar que la gente, soltar la gente, saber que la gente se va a equivocar, pero lo más importante es entender que la gente tenga la disposición de aprender y tenga las ganas de hacer las cosas bien. Entonces, cuando tú ves que alguien tiene la disposición de aprender y quiere hacer las cosas bien, así se equivoque, uno está tranquilo porque finalmente uno sabe que es una persona que está dispuesta a corregir ese error. Cuando yo veo personas mediocres, ahí sí me desconecto y no me gusta trabajar con personas mediocres. Pero cuando una persona con ganas se equivoca, es parte del proceso. Juanma, vámonos un poquito a tu historia y tu contexto familiar. Háblanos de tu niñez, dónde creciste, dónde naciste, quiénes están alrededor tuyo. Yo crecí en Medellín, una familia, papá, mamá, 3 hijos. Mi papá, emprendedor, montó su empresa cuando yo tenía como unos 10, 11 años, entonces me tocó verlo emprender, salir adelante. Mi mamá es una mujer muy espiritual, muy bacana, me enseñó a meditar. Entonces hemos sido muy unidos, muy espirituales, trabajado siempre en familia, siempre apoyamos a mi papá y lo vimos como echarle ganas a su empresa y lo vimos ser un emprendedor que se convirtió en un empresario. Entonces yo creo que crecimos con eso. Entonces por eso cuando yo abro el restaurante, rápidamente tenía como toda esa sangre emprendedora que le había aprendido a él, y nos juntamos en familia a trabajar y a sacar el negocio adelante. Hoy trabajamos todos en la cosa. Mi hermana, una de mis hermanas tiene un restaurante vegano, la otra hace toda la parte de interiorismo, mi mamá hace toda la parte de operaciones y administrativa, y mi papá hace toda la parte financiera. Y yo corro las cocinas. Súper. ¿Antes emprendiste en algo diferente? ¿De niño, en la universidad, en el colegio? Yo trabajaba con mi papá. Él tenía una distribuidora de productos, de insumos agropecuarios, y desde muy pequeño, como de los 10, 12 años, siempre me gustaba ir a su oficina. Siempre, o sea, para mí era bacanísimo estar allá como aprendiendo, viendo. A los 16 empecé como a trabajar con él, que me dio como mi primer salario, y eso me animó a volver a cogerle mucho cariño al trabajo. Y me volví muy trabajador y lo disfruto mucho. En tu libro mencionas a tu papá, más o menos en los 12 años, que empezaste a estar ya muy involucrado en el tema empresarial. Y dices que es la persona que más admiras. Sí. ¿Cuáles son esas cosas que más le has aprendido a tu papá, que te han formado hoy? Yo admiro a los dos, a mi papá y a mi mamá. Lo que pasa es que como el libro es un poco más de emprendimiento, mi mamá es una mujer muy espiritual, y no es un libro de espiritualidad, pero sí me gusta pensar que los admiro de igual manera. En el caso de mi padre,
es una persona con unos códigos de ética inquebrantables. Creo que eso fue lo primero que me enseñó. Y luego me enseñó una cosa muy bacana, y fue que como él sabía que yo a los 12 años no podía trabajar, pues no iba a ser productivo trabajando, pero yo tenía ganas de ir a trabajar, lo que hizo fue llevarme a todas las fábricas que de las cuales nosotros distribuíamos cosas. Y esa distribuidora tenía, no sé, más de 400, 500 productos que distribuíamos. Entonces nosotros íbamos a las fábricas y él me decía que yo iba a tener, pues, que el sentido común es el menos común de los sentidos. Y que cuando uno aprende cómo se hacen las cosas, el sentido común crece. Entonces el man me llevaba a una fábrica de clavos, a una fábrica de botas, a una fábrica de camisetas, a una fábrica de tarros de champú, de agroquímicos, de fertilizantes. Entonces yo aprendí desde muy pequeño cómo se extruía, cómo se inyectaba, cómo se cosía, cómo se maquilaban las cosas, cómo se diseñaban. Y eso me abrió como un espectro muy bacano como de ver diferentes modelos de negocio, fábricas, de todo. Y yo creo que eso fue de las cosas como que más a mí me despertó como ese sentido común, y al mismo tiempo nada, como esas ganas de trabajar, porque es que cuando uno visitaba fábricas y fábricas y fábricas, uno conocía a los dueños, los ingenieros, los diseñadores. Entonces era muy bacano como entender todos esos roles distintos. Y esa fue como desde mis 12 casi hasta los 24, porque yo abrí el restaurante entre los 23 y 24 y trabajé 6 meses en el restaurante y trabajaba con él en las mañanas, hasta que ya renuncié y ya me quedé solo trabajando en el cielo. ¿Cómo te enseñó tu mamá a meditar? Yo a los 12 años, no, a los 9 años, cuando iba a hacer la primera comunión, yo vi que ella no le paró como muchas bolas y ella nunca iba a misa, mi abuela sí. Entonces yo le preguntaba por la espiritualidad, y un día me llevó a hacer yoga en una esterilla con una maestra yogi. No era en ropa de gimnasio con mats como es hoy, sino que era una maestra muy tesa, y ahí me enseñaron a meditar. ¿Y sigues meditando? Sí, puta, ¿Cómo lo haces? Yo medito acostado, casi nunca medito sentado, solo cuando voy, por ejemplo, en un avión, pero casi siempre medito acostado. Medito por la mañana y por la noche, todos los días. ¿Pero cómo lo haces? ¿Tienes algunos sonidos, técnica guiada? No, para mí la respiración es la clave, pues enfocarse mucho en la respiración y visualizar, pues, como todo un tema como de cómo la respiración te da vida, y ahí se va conectando uno. Ya se me volvió como muy automático, ¿no? A mí meditar no me parece difícil, y la gente a veces se complica mucho porque yo no sé dónde salió el cuento de que meditar es poner la mente en blanco. Eso es mentira. Es imposible poner la mente en blanco. Yo creo que la meditación es uno enfocarse en la respiración, y 2, ser consciente de los pensamientos. Uno a veces piensa muchas huevonadas y no es consciente que está pensando huevonadas. Entonces cuando paras a meditar, uno empieza a pensar en los pensamientos. Sí. Entonces uno dice, ok, estoy pensando en cómo me fue ahorita, voy a ir a meditar, entonces voy a estar pensando, hey, cómo me fue en el podcast, o cómo hablé, o estaba tranquilo, o no estaba tranquilo, cómo me sentí, cómo lo puedo hacer mejor después. De pronto un día le hablé mal a alguien o le pité a alguien en el carro, cómo mañana estoy más consciente de no hacerlo. Entonces es un poquito como parar y observar despacio, pero aceptar todos esos pensamientos. No tratar de poner la mente en blanco, que eso es mentira. ¿Qué pasaría si no meditaras? ¿Cómo serías? No, yo no sé, yo creo que muy distinto. Es que todos nos equivocamos, todos. Yo creo que uno construye su vida a partir de aprender de los errores. Entonces, si tú no paras a observar cómo ser mejor, pues nunca vas a mejorar. Entonces, yo creo que la meditación es esa capacidad de introspección y de observarse. ¿Crees en Dios? Sí, claro. ¿Quién es Dios para ti? Me vas a poner a filosofar mucho. A mí Vamos. me encanta una cosa que cada vez sé menos. Cada que leo más sé menos. Y es todo el tema cuántico, la mecánica cuántica, todo
todo el mundo de lo chiquito, por así decirlo. Y cuando uno empieza a entender eso, que además se va para el mundo de lo grande y empieza uno a entender muchas huevonadas cuánticas, uno dice, puta, todo lo que explica la ciencia es Dios. O sea, ¿a qué horas la partieron? Entonces, para mí Dios, ya respondiendo muy sencillo, es lo que, la descripción de lo que es el cosmos. ¿Por qué? Porque cuando uno habla del universo, del multiverso, lo que sea, estás viendo un instante, o sea, lo que hay ya, aquí o, allá, o muy lejos. Pero cuando uno habla del cosmos, habla de todo lo que fue, es y será. Y eso es Dios. Entonces, para mí Dios es todo. Y está en todas partes. O sea, yo no creo que Dios sea lo que sí no creo es que, no sea que sea un huevón de barba por ahí mirándonos para arriba. Eso pues no. Yo creo que está más en lo que se llama la fibra del cosmos o el enlazamiento cuántico, que ya la ciencia inclusive lo probó. Y es que tú, por ejemplo, tienes dos átomos que están enlazados cuánticamente y los puedes tener a una distancia, y si mueves uno el otro se mueve más rápido que la velocidad de la luz, y eso no tiene ninguna otra explicación sino una cosa que llama el lanzamiento cuántico. Entonces uno dice, no, y ya está comprobado. O sea yo no me estoy inventando eso, ni estoy diciendo que esto es esotérico, no, esto es ciencia. Sí. Hijo de puta, ¿eso cómo se explica si no es una fuerza que uno no puede entender y que es Dios, una fuerza superior que uno no puede entender? ¿Sí me hago entender? Sí. Entonces, para mí todo lo científico, en ese sentido, tiene que ver con un estado espiritual y energético superior. ¿Oras? ¿Le hablas a Dios? Sí, pero no... Sí, obvio, todos los días. Y oro mucho con mi hija, pero también me oro como a mí mismo y a mi energía, porque sé que soy una expresión de él, sé que esa mata es una expresión de él. Entonces yo digo, puta, si yo soy el que estoy habitando la energía de un ser superior que me puso a mí acá, entonces como que me oro a mí mismo en el sentido de me doy gracias. A mí me encanta mucho el tema de la gratitud, pues como de las meditaciones de gratitud. Entonces yo creo que el 99% de mis oraciones, meditaciones, inclusive las que hago con mi hija, son siempre hacia dar gracias. Tú hiciste una charla TED. Sí, un par. Sí. Un par de charlas TED. Y hablabas de la filosofía de cocinando por la paz. ¿Cómo aplica uno esa filosofía a la vida? Uno como individuo. Cuando nosotros empezamos a capacitar personas que venían del conflicto y ahí no había nada de paz. Ahí había un tema de cocina y simplemente darle oportunidades. En el momento en el que se empezaron a encontrar personas que 3 meses antes se estaban matando, nos dimos cuenta que teníamos que generarles momentos para que ellos conversaran y se reconciliaran. Entonces, previo a enseñarles de cocina, les empezamos a enseñar de no violencia. Luego hacíamos como un trabajo con psicólogos del ejército, del ARN, y luego ellos se conocían, un exguerrillero con un soldado, con un paramilitar, con una víctima, y se conocían, conversaban, lloraban, y empezamos a ver lo bonito que salía de no cargar el dolor, de no cargar rabia. Y cuando empezamos a ver que esas personas que habían sufrido más que nosotros lo podían hacer, uno decía, puta, ¿yo por qué no me puedo contentar con un huevón que me tiró el carro en el semáforo, sabiendo que personas que sufrieron demasiado me están dando un ejemplo de humildad, de amor, de compasión, de consideración, de perdón, de un montón de cosas? Entonces eso también fue transformando y ha sido una cosa muy bacana. ¿Quién es Azul? Azul es mi vida completa, mi hija. Sí, esa es la luz de mis ojos. Tú ahorita me contabas algo antes del podcast de que tu vida cambió. Me dijiste algo muy bonito.
yo conocí la verdadera definición del amor cuando vi que Azul salió de la barriga de su mamá. Cuéntanos eso. Sí, a mí un amigo me había dicho, el día que usted va a nacer su hijo, va a estrenar su corazón. Usted cree que usted ha amado, incluido a sus padres, pero el día que usted conoce un hijo, usted se da cuenta que usted nunca ha amado como va a amar a partir de ese momento. Yo no le entendí nada. Yo, bueno. Cuando yo la vi, a mí es como si a mí me hubieran prendido el corazón. Yo hoy me pregunto yo qué hacía antes de que ella naciera, que yo llamaba amor, porque no me acuerdo lo radicalmente distinto que fue ese momento en el amor propio, en el amor a la vida, a mi familia, todo, porque me hizo más amarme más, no solo a ella, sino a mí, y de mí hacia lo que es mi vida y mi entorno. Entonces, ese día estrené el corazón. ¿Qué es lo que más has aprendido de Azul? Yo tengo una hija y para mí es una maestra. Mira, es que uno aprende todo. Un día tuve una discusión con ella, porque ella es súper madura y súper... Esos niños vienen hoy con otro chip. Y me refutó cualquier cosa. Le dijo, no, es que esto no me parece, no es que... Y yo le dije, hija, tú eres una niña, en ese momento tenía 4 o 5 años, y le dije, tú llevas 5 años siendo niña, yo llevo 5 años siendo papá. O sea, tú y yo tenemos el mismo nivel de experiencia, tú siendo hija que yo siendo papá. Y ella se quedó así, y yo no sé si lo entendió tan bien como yo lo entendí, pero yo ese día me di cuenta que es que cuando uno tiene su primer hijo, uno, por más maduro que uno, o años que uno tenga, en el momento que los tiene, solo tiene esos días de haber sido papá, o esos meses, o esos años, y a uno le toca desaprender y volver a aprenderlo todo. Total. ¿Cómo es la formación con ella? Mira, para mí, yo soy súper mal académico, pésimo académico. Entonces, para los académicos parezco como hasta irresponsable porque, no sé, por ejemplo, este año Azul estuvo en 2 viajes conmigo y como de 25 días de colegio que llevaba, había ido 5. Los otros 20 había estado de viaje. Y entonces la gente me decía, pero no puede faltar el colegio. Y yo decía, es que yo no me acuerdo hoy de muchos días de mi colegio, pero sí me acuerdo de todos los viajes que hice con mi papá. Claro. Y con mi mamá. Entonces nos fuimos a esquiar y ya se tira montañas azules y tiene 7 años. Luego nos fuimos a ver un volcán que acaba de hacer erupción hace 3 meses y todavía estaba caliente, botando humo, a ver glaciares. Entonces ella se va a acordar no de las 3 clases de matemáticas que se perdió. Entonces, claro, a mí mi papá, que es súper académico, me dice que yo soy muy responsable, pero a mí me encanta pensar que la forma en la que yo estoy educando a mi hija tiene que ver más con enseñarle el mundo, por un lado, y 2, con ser buena persona. Entonces, para mí, el punto número 1 de mi educación hacia ella es la inteligencia emocional, la respiración y la inteligencia emocional. Y creo que es una niña con una altísima inteligencia emocional. No es tan buena en matemáticas y en lectura todavía, pero es una niña que controla y gestiona muy bien sus emociones, y eso me parece que hemos, con su mamá, hecho una muy buena tarea con ella. Hay una pregunta muy importante sobre la inteligencia emocional y es cómo hacer que desde un niño hasta un adulto pueda desarrollar una inteligencia emocional asertiva. Pero antes de que me la respondas, recuerden suscribirse al canal para que podamos seguir trayendo bastantes invitados especiales, activen las notificaciones y dejen un comentario si les ha gustado este episodio del día de hoy con Juanma desde su restaurante El Cielo. Ahora sí, Juanma. A ver, la inteligencia emocional tiene que ver también mucho con el tema de la respiración y la meditación. Y yo creo que como a nosotros, a muchos de los adultos no se enseñaba la inteligencia emocional, mucha gente de adulta no sabe gestionar sus emociones. Y cuando yo llevo a mi hija a donde la psicóloga,
La psicóloga le empezó, pues yo voy a muchas sesiones con ella, algunas las hace sola. Y la psicóloga le explicaba con unos mostricos de colores, con unos frasquitos y esta película Inside Out, que me parece la cosa más fenomenal del mundo. Y entonces... La de las emociones. Sí, la de las emociones. Pues puta, eso le sirve a un adulto perfecto. Marica, vea, la rabia, cójala en un frasquito y la guarda hasta que se calme. O sea, meta las emociones en frasquitos. Es que eso también le sirve al 99% de los adultos. 2, meditar. Y 3, respirar. Yo hoy creo que el secreto... O sea, cuando me preguntan, por ejemplo, cómo tener una relación de pareja, inclusive cómo tener mejores relaciones, tampoco es que sea el experto en relaciones, ni me ha faltado, pero a mí, ¿qué me funciona? Demorar las reacciones. Entonces, no sé, mi novia hace algo que a mí me da rabia y yo me emputo. Entonces digo, le voy a responder así. Y digo, ok, le voy a responder así, pero le voy a responder así en media hora. O sea, me voy a permitir responderle así, pero en media hora. Y me voy media hora, a la media hora digo, ¿le voy a ir a responder así? No, ya no vale la pena. No, ya no. Ni siquiera se dio cuenta que yo me había amputado y no peleamos por nada, yo ya lo dejé pasar. Entonces, permítase sentir lo que le dé la gana, pero reaccione lento. Sí. Retarde la reacción y uno se ahorra el 90% de los problemas. El 90% de las peleas en pareja, el 90% de todo, reaccione tarde. Haga cuenta que uno es como un bobo ahí que reacciona tarde. Sea así. Y eso es, para mí, la mejor clave de la inteligencia emocional. Reaccione tarde. ¿Ya? ¿Por qué? Porque eso le da al cuerpo, inclusive en la bioquímica del cuerpo, le da tiempo de quitar todas esas emociones que van por el torrente sanguíneo, que salen de las glándulas. Porque finalmente todo lo que sentimos son emociones que son bioquímicas. Pues son cadenas de aminoácidos y de proteínas y de cosas que se inyectan en el torrente sanguíneo en el momento que tienes rabia o con lo que sea. Entonces, deja que el sistema vuelva. Y si quieres reaccionar en 1 hora y emputarte con cualquiera, pues listo, ok. Si ya después de 1 hora te tenías que emputar, pues de pronto fue que sí pasó algo o lo tenés que... Pero seguramente lo vas a afrontar más tranquilo, vas a decir estoy puto, pero no gritaste. Entonces yo creo que reaccionar tarde es una cosa bien importante en la inteligencia emocional. ¿Cuánto llevas con tu novia? 3 años. Y ya le pediste matrimonio. Ajá. Ya están para casarse. Sí. ¿Cuál ha sido el éxito de la relación? En el caso nuestro, ella es súper alfa. Y yo también. Y tuvimos un periodo donde nos dimos cuenta que estábamos como en una lucha de poder. Como cada uno, inclusive por bobadas, pues si poníamos el micrófono aquí o acá, es como cada uno tratando de llevar el punto. Hasta que un día los dos cedimos al poder del otro. Y de un momento a otro, listo, sabes que hagamos todo lo que a usted le gana. Y ella también, y dejamos de pelear por poder y la relación se sanó muchísimo. En cosas que no pasan de pronto en otras relaciones, pero en el caso de ella y mío, que los dos somos como tan alfas en ese sentido, eso nos hacía... Nosotros no peleábamos, sino que teníamos rifirrafes, como dice mi hermana. ¿Rifirrafes? Sí, pues como roces. Nos echábamos chispas y ya no, ya la relación es una nota. Y yo creo que fue dejar como de tratar de tener poder sobre el otro. Uno finalmente no tiene poder sobre nadie, sobre uno y ya. Que eso también lo he aprendido mucho de ser papá. Y es, finalmente, uno dice mi hija, pero no es mía, es de ella misma. Sí. Entonces, cuando uno empieza a aceptar eso, de que el otro es el otro y que es libre y que cada uno está como en libertad en esa relación, sana muchas cosas y tenemos una relación muy bacana. Somos muy buenos amigos. ¿Y en esa libertad es una relación monógama o polígama? No, monógama, no, sí. Nosotros somos old fashion. Vale. Sí. ¿Y pues cómo, no, yo respeto, pero no. ¿Y no, cómo sí. pues, tú dices que ella es libre y no la posees? ¿Cómo se construye una relación donde no poseo al otro, es una relación libre y es monógama? Porque cada uno desde su libertad escoge solo estar con ese. O sea,
Yo no quiero que ella esté con nadie, Ok. porque no estaría con ella en la relación. Ella no quiere que yo esté con nadie, pero ella no me lo está imponiendo. Yo estoy escogiendo libremente estar con una persona que quiere estar en una relación monógama y yo igual. Entonces los dos nos escogemos desde la libertad y así funciona. Vale, tú eres empresario, viajas por el mundo, físicamente te ves bien, de pronto llegas a un lugar y una chica te gusta. ¿Cómo transitas ese gusto que es natural en el hombre? Mira, muy buena pregunta. En estos días alguien me preguntó si yo le decía, uno nunca cambia los gustos sino los hábitos. O sea, a mí no me van a dejar, a mí me encantan las mujeres, a mí no me van a dejar de gustar nunca, pero no cambia los hábitos. Y yo creo que eso es lo que va dando también un poquito como desde la libertad de escoger una relación. Entonces sí, yo una pelada muy bonita, muy bacano. Pues sí, una chimba, pues está muy buena. Y ya. Pero sí. Y lo Es que- respiras. Y lo respiro. Lo que pasa es que, ¿sabes una cosa? Voy a sonar como muy viejito con lo que voy a decir, pero el levantarse tranquilo, eso es muy bueno. Entonces hay cosas que, Sí, suena muy viejito. hay cosas que pueden generar un placer inmediato, Sí. pero al otro día no te vas a levantar tranquilo. Entonces uno dice, ay, puta, no, ya estoy muy viejo para no levantarme tranquilo. Eso lo hacía uno cuando tenía 20 años. Entonces yo ya digo, ok, ya sí estoy viejo. Pero sí. me encanta, o sea, valoro la tranquilidad muchísimo. Y en estos días hablando con alguien de la felicidad, la felicidad no tiene una sola cosa que la describa. O sea, para vos felicidad es un mix entre euforia y alegría, para otros es paz interior, para otros es ganar plata, yo qué vas a ver, para otros es no tener angustias o si alguien tiene una aprensión, llenar esa aprensión, o sea, el que tiene una aprensión por dinero, tener mucho dinero le puede dar felicidad. Pues, o ese sentido de la felicidad, porque finalmente la felicidad es lo que cada uno interpreta. Y para mí hoy una de las interpretaciones más importantes de mi felicidad es estar tranquilo y estar en paz. ¿Qué te da paz? A mí me da paz hacer lo que amo. Increíblemente como no el estrés, pero la cantidad energética que requiere mi trabajo, lo complicado que es, me encanta, eso me da paz. Pues yo no sé, una vez yo me acuerdo que me fui como 8 días para San Andrés y me volví a los 4. Yo decía, puta, yo necesito trabajar, ni todo está resuelto, pues como creando cosas, todo eso me da mucha paz. 2, la familia, mi hija, mi relación de pareja, la relación que tengo con mis papás. Y hay otra cosa que me da mucha paz, también voy a sonar viejito, pero hay un sentimiento que es la contemplación. Uno parar a contemplar. Entonces vos parás a contemplar un atardecer, el viento, la gente, a mí me encanta el viento, la gente como que no para a pensar lo chimba que es el viento, como la brisa, ducharse, dormir, como que uno disfrutar la vida, como que sacarle el jugo y eso me da paz. ¿Tú en tu relación, tu novia trabaja contigo o ella No. tiene otros negocios? ¿Qué hace? Ella tiene una empresa de marketing digital y es modelo. Y en su empresa de marketing digital le presta servicios al cielo. Pero, o sea, trabajamos como que juntos, pero no revueltos. Es decir, nosotros somos sus clientes. Ella nos responde como que somos sus clientes, pero ella se manda sola y en su empresa. Entonces, es bacano porque nos apoyamos, crecemos juntos, pero cada uno trabaja en su propio negocio y maneja su tiempo y maneja todo. Lo bacano es que, como también es emprendedora, maneja su propio tiempo, entonces muchos viajes los hacemos juntos, pues podemos viajar mucho juntos y nos encanta viajar. Nosotros somos obsesionados con viajar. Eso he visto.
Pregunta porque como hablas de que cositas de viejito, ¿viven juntos? Claro. Ah, claro. No, porque de pronto no, hasta que no me case no vivo con él. No, nosotros fuimos a vivir, ¿qué? Como a los 4 o 5 meses, 6 meses, ya. De una, véngase Sí, para acá. de una. Lo que fue. Sí. Juanma, ahorita que está de moda el tema del hombre proveedor, ¿qué opinas? El hombre proveedor siempre ha estado de moda. Pero en tu casa tú eres el proveedor o ella pone una partecita. ¿Cómo manejan las finanzas? A ver, a mí ese término no me gusta tanto, porque es que finalmente el famoso hombre proveedor viene desde las cavernas, que el hombre salía a cazar, pero la mujer era recolectora. Entonces la mujer salía a recolectar frutos. Finalmente los dos proveían la casa, uno con frutos. Lo que pasa es que como los hombres traían carne y el cerebro utiliza la grasa que viene de la... Pues yo no me voy a meter en el mundo de los veganos, pero todo eso viene como de un tema antropológico. Pero yo creo que los dos proveen cosas. Cuando mi mamá se quedó mi mamá trabajaba toda la vida y cuando yo nací, dejó de trabajar hasta que mi hermana cumplió 17 años. Y hoy trabaja más que todo el mundo. Yo no creo que mi mamá en esos 20 y punta de años que sacó sus 3 hijos adelante no hubiera sido una proveedora de la casa. Lo que pasa es que no llevaba, en ese momento no llevaba efectivo. Entonces yo creo que en una relación los dos proveen cosas. En mi caso yo soy mayor que ella, tengo una carrera profesional más larga, pero el sentido como de responsabilidad, de independencia de ella, de sentir qué cosa, ella pone en la casa también. Pues no voy a hablar de proporciones porque no viene al caso. Evidentemente, como te digo, mi carrera es un poco más larga, entonces, pero ella me dice, no, yo quiero pagar esto. A mí me encanta que ella sienta la libertad de que si quiere aportar es bienvenido, pero no tiene la obligación de hacerlo, porque como yo ya me sostengo desde que tengo 21 años, pues yo ya como que la economía de la casa la tenía estructurada. Entonces cuando ella llega a vivir conmigo me dice yo quiero aportar también y aporta y yo la molesto porque ella llega y compra los tiquetes de un viaje y me dice mira los compré, si les quieres hacer upgrade vale esto y el viaje vale esto, pero yo te invité al viaje. Entonces ella siempre me regala de Navidad los tiquetes y de cumpleaños solo nosotros casi no nos regalamos cosas materiales, sino viajes. Viajes. ¿Cuál ha sido el viaje más épico? El que acabamos de hacer fue impresionante. Acabamos de llegar de Islandia. Ya habíamos ido una vez, pero no habíamos podido ver las auroras. Les habíamos podido tomar foto con larga exposición, pero no las habíamos visto. Y ahora sí. Brutal. Y además hicimos 1500 kilómetros recorriendo todo el país. Y nos fuimos con Azul, los 3. Uf, qué parche. Fue impresionante. ¿Y qué decía Azul? ¿Cómo? ¿Qué decía Azul? Feliz. No, feliz. Además que el último día logramos encontrar el sitio donde había explotado el volcán. Había querido ir a otro volcán que no estaba activo, pero la vía estaba cerrada porque había mucha nieve. Y el último día llegamos a donde hay unas placas, donde se juntan las dos placas, se separan las dos placas tectónicas de Norteamérica y de Euroasia. Y cuando llegamos nos desviaron y un momento a otro vimos que la carretera estaba comida y estaba saliendo humo y era un volcán que había explotado hacía 3 meses. Wow. Entonces nos metimos al volcán, pues nos metimos a toda la zona de la lava, una nota, y ya llegamos al hotel que estaba a menos de 200 metros donde había explotado. Y nos dicen, miren, estamos esperando una explosión entre la semana pasada y las próximas 2 semanas en esta misma zona. Entonces, si escuchan las alarmas, no salgan corriendo, pero ya hay un plan de evacuación porque la lava pues, puede salir básicamente en cualquier parte. Y nosotros quedamos como, ok, estamos durmiendo encima de un volcán. Obviamente, nos podemos morir acá. No pasó nada. No, nadie se muere en ese tipo de volcanes. Porque son unos volcanes que llaman efusivos, no son los que explotan, sino son los que se abre la tierra. Entonces hay más tiempo de evacuar. Pero ese viaje fue increíble. Dijiste que recorrieron 1500 kilómetros. ¿Y cómo fue? ¿Agarraron un carro? ¿Viajaban? Alquilamos un carro.
Todas las carreteras estaban congeladas, o sea, era ice roads. Fuimos de Reykjavik a Cureirí, después a Hof, bajamos a Viki, después volvimos al Blue Lagoon y después fuimos otra vez a Reykjavik. Entonces recorrimos, literal, le dimos toda la vuelta al país. Como un viaje un poquito mochilero. No, un road trip. Ok. Porque dormíamos en hoteles. O sea, ni echábamos dedo ni andábamos de mochila. O sea, montamos la maleta en el carro, hicimos un road trip y paramos por varios hoteles. ¿Y te gusta mucho viajar? ¿Cómo son esos viajes? ¿Luxury? ¿Te gusta lo básico, normal, lo que salga? Mira, yo siempre digo que yo soy todoterreno y todo el mundo se muere de la risa y me dice, usted es todoterreno para irse para un Four Seasons o para... a mí me encanta el lujo, sí. Me encantan las experiencias de lujo y me encanta la hotelería, por eso tengo... Entonces cada que voy me encanta quedarme en hoteles, en los mejores hoteles que me pueda quedar, también para ver cómo son las experiencias, porque además de cocinero, creo que mi otra pasión es la hotelería. Entonces me encanta explorar hoteles. Entonces no me gusta dormir en hostales. Luxury. Sí. Juanma, ¿cuántos seguidores tienes tú en Instagram? ¿1 millón y algo, no? 1.100.000 por ahí, sí. ¿Y el cielo cuántos seguidores tiene? Hay una cuenta de 600.000, una de 300.000 y otras cuentas por ahí. Bueno, ya con eso me respondiste para hacerte la pregunta. Definitivamente la marca personal respalda los negocios. Sí. ¿Cómo construir una marca personal hoy desde ceros? No tengo ni idea. No. ¿O cómo lo harías tú? No sé. La verdad, me lo he preguntado varias veces porque soy consciente de que la marca mía personal va acompañando el cielo. Yo en el libro escribí una cosa que de pronto puede responder y es el ser buena gente es el mejor negocio que uno puede hacer en la vida. Porque es que cuando uno es buena gente, todo el mundo es buena gente con uno. Y yo creo que si algo yo he tratado de hacer en la vida es, a pesar de que me he equivocado 1000 veces y de todo, es ser buena gente. Y en estos días creo que era el de Nvidia, estaba diciendo que el pasado lo persigue a uno. Y el pasado positivo también. Es decir, cuando uno fue buena gente con alguien o dejó un precedente, uno sí va sembrando cosas para el futuro. Entonces yo creo que mi marca personal tiene que ver con que la gente se siente bien atendida cuando viene a los sitios, la reciben con una sonrisa, así no me vean. Pero parte de la sonrisa que esa persona está dando, claro, fue la sonrisa que yo di hace 17 años cuando me tocaba cocinar y ser mesero al mismo tiempo. Y eso fue generando como un propósito superior en la empresa de hospitalidad, de cercanía, de calidez. Entonces yo creo que eso puede ser como parte de la marca personal. Ya de ahí a marketing, no soy experto en marketing, pero también las generaciones van cambiando. O sea, no sé, hace 10 años, 8 años, a la gente le gustaba mucho ver, no sé, lujo. Pues lujo era, ay, te montaste en un avión, hiciste esto o aquello, tan. Ya hoy el contenido es orgánico, es uno ser espontáneo, decir, hola, estoy aquí, como el poncherazo, miren esto, estoy en un podcast o me voy a comer esto y me supo bueno, me supo maluco, Entonces ya hoy yo creo que la gente quiere como cosas más reales en el tema del consumo de contenido, por así decirlo. Y eso también va transformando la forma en la que uno va comunicando. Por ejemplo, nosotros antes, a mí me encanta, hablando por ejemplo del Instagram, me encanta que los feeds se vean como... Muy estéticos. Muy correctos, tan. Pero todos son, no, que es que tan. Entonces ya que hagamos un chiste, que cómo hacen la mise en place. Entonces ya lo que estamos haciendo es, ponemos el post bonito de front, pero ya se activa un video en donde está molestando a esa y le está diciendo que, no sé, que le pase cualquier cosa que horneó para montar los macarrones. Entonces se vuelve mucho más humano el tema del contenido, por así decirlo. Y eso ha venido transformándose con las nuevas generaciones. ¿Te consideras libre financieramente? Mira, no sabría cómo darte una sola respuesta de eso.
Mm, una cosa es la cantidad de plata que uno tiene y otra cosa es la cantidad de plata que uno tiene versus la vida que tiene y los meses o años que es capaz de vivir con la plata que tiene, ¿cierto? Entonces, si el ejemplo es el segundo, te digo no, porque finalmente el dinero que yo tengo hoy no me da para no trabajar nunca hasta morirme. Me tendría que desescalar en mi estilo de vida para que ese dinero me rindiera. Entonces, puede haber personas que tengan menos, pero que viven con menos y van a vivir más tiempo sin hacer nada que yo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista, a mí todavía me toca trabajar mucho para poder vivir sin trabajar al estilo de vida que tengo. Que me imagino que nunca será un objetivo dejar de trabajar. No, nunca ha sido un objetivo. Entonces, no sé si te respondo. Sí, sí me respondes. ¿Cuánto Entonces, vale tu estilo de vida? Sí, Ay, porque si hombre. dices que todavía no, porque para tener tu estilo de vida sin trabajar todavía te falta. Es Mira, porque a mí me encanta ahorrar e invertir. Una cosa que sí tengo clara es que hoy aproximadamente el 90% de mis ingresos los reinvierto. O sea, yo vivo y viajo por ahí con el 10% de mis ingresos. De mis ingresos anuales. Todos los reinvierto. O en la empresa o en inversiones. O sea, para mí ir generando patrimonio es muy importante. ¿Y cuánto vale tu estilo de vida? Mi estilo de vida. No, todos los años varía, pero no. No. Dejémoslo ahí. Dejémoslo ahí. ¿Sientes que la riqueza es una expresión de una espiritualidad sana? Sí. A ver, sí y no. Es decir, hay gente muy rica que no tiene espiritualidad sana, pero yo creo que uno puede construir riqueza económica teniendo una sana espiritualidad y siendo una persona conectada con su interior, que cuando sale a trabajar gana plata y si ganó mucha, muy bueno. Pues es que no van en contravía. Sí. Yo creo que las generaciones pasadas creían que eso era parte, como que si acumulabas dinero eras una persona greedy, ambiciosa y entonces no eras espiritual. Para mí uno puede ser la persona más rica del mundo y ser espiritual y ser una persona chévere. Entonces yo creo que sí, que uno puede construir riqueza económica y construir riqueza personal al mismo tiempo, definitivamente. ¿Cuáles son tus gustos más costosos? Bueno, tiene un Rolex. Ese Rolex es bien bonito. ¿Qué Mis más te gustos gusta? Carros más- lujosos, joyas. Mira, no. Pues yo tengo unos carros que son buenos. ¿Qué Tengo, carros? tengo dos carros iguales, dos Mercedes, pero yo no los veo como un lujo. Digamos ¿Y que por qué iguales? porque tengo uno aquí y otro en Colombia. ¿Y qué Mercedes? Unas GLS 450. Ok. GLE, creo. No me acuerdo. Sí, a mí no. A mí mis gustos más costosos son los viajes, pero nadie se da cuenta. Yo no. Nadie sabe yo cuánto me gasto en los viajes. Pero trabajo mucho para disfrutarlos y para no mirar la cuenta. Claro. Pero no son cosas extravagantes. Yo no estoy como, por ejemplo, yo casi no compro ropa de marca ni los tenis sí me encantan, o sea, pero no me parece un lujo, o sea, no me parece que con lo que uno ve de lujo en el mundo, Sí. tener pues unos tenis independiente de que sí es muy chévere tenerlos. Cuando uno ve la gente rica pues y ve pasar aquí los yates, uno dice, bueno, no, un par de tenis por más que sean costosos no es tanto, pero me encantan. Yo casi siempre estoy de negro, entonces siempre me gusta estar como cambiando de tenis. Pero en lo que más disfruto gastar dinero es viajando. Y ahorita que mencionabas que fuiste a San Andrés 8 días y a los 4 días ya que te querías venir a trabajar, ¿cómo haces ese balance? O sea, ¿cuántos viajes haces al año al punto que tú sepas que no estás
descuidando tus empresas? No, yo viajo mucho y trato de hacer negocios en los viajes o ver cosas. Entonces voy a hoteles y los veo y vivo las experiencias de los hoteles, o hago un tour de restaurantes en un país. Entonces voy a diferentes restaurantes. Yo hago más de 100 vuelos al año desde el 2000, como desde el 2011. Wow. Sí. Entonces nada, me encanta viajar. Y ahí es que invierto más mi tiempo en ver cosas nuevas todos los días. ¿Cómo te ves en 5 años? En 5 años, puta. Con más hoteles. Estás más enfocado en la hotelería que Es que en los hoteles están los restaurantes. Entonces, si yo construyo un hotel, puedo tener 3 restaurantes ahí, o 2. Pero eso es algo reciente porque antes no funcionaba así. No, abrimos uno, estamos construyendo el segundo hotel y estamos a punto de firmar el tercero. Y en cada uno van 3, 4 restaurantes. Me veo, ojalá, con 1 o 2 hijos más. Nada, feliz, parchado, viajando igual que hoy. O sea, yo creo que yo vivo como tan tranquilo y tan contento con mi vida que si a mí me dicen qué le gustaría hacer en 5 años, y yo más de lo que ya estoy haciendo. Así, pues, como así de pleno me siento y que... Chévere. Y desde tu visión empresarial, ¿cómo ves el mundo de aquí a 5 años? A nivel político, económico, ¿qué crees que pueda suceder? El mundo va mejorando. Hay un libro que se llama Factfulness, muy teso. Y realmente cuando uno ve, y uno puede ver hoy que la polarización política, que no sé qué, que no sé qué, pero cuando uno ve los indicadores, la data, siempre hay que el mundo está mejorando, siempre. ¿Vamos bien? Creo que el mundo está cambiando muy rápido. Yo creo que nadie... O sea, todo el mundo dice y es consciente de lo que dice, pero no lo ha dimensionado, y es lo que va a cambiar la inteligencia artificial, el mundo, y lo rápido que lo va a hacer. Yo creo que va a haber muchos trabajos o muchos oficios que ya lo van a hacer robots. Creo que hay muchas tendencias de salud que van a alargar la vida. En eso veo como un nicho de mercado muy, muy teso. Creo que el mundo del lujo, en lo que no va a cambiar el mundo del lujo es la artesanía manual, porque si vas a tener robots, inteligencia artificial y de todo, finalmente la artesanía cada vez se va a volver en más lujo. Y veo que uno casi que no puede planear nada a 5 años. En estos días veía una conferencia de unos árabes que decían: nosotros queremos pensar a dónde queremos llevar un país o nuestro país a 15 años, pero solo estamos planeando a 3. O sea, los Claro. planes, porque es que finalmente cambia todo tan rápido, y las economías y de todo, que planear a 5 años es absolutamente imposible saber. Y va a pasar otra cosa con el mundo, y es primero que la longevidad cada vez sube más. Creo que la inteligencia artificial va a disparar la longevidad, porque si antes la gente se moría y la medicina fue alargando, independiente de que hay cosas como la obesidad y muchas cosas que ponen en riesgo la salud, creo que la longevidad en términos generales de los humanos cada vez se va alargando. Yo creo que la inteligencia artificial va a acelerar eso, con impresoras de órganos, con células madres, con resolver a nivel cuántico, con estas computadoras cuánticas, las enfermedades, etc. Eso va a prolongar la vida, pero al mismo tiempo la población mundial va a empezar a bajar. Es decir, creo que es en el 2040 o el 2050 que el mundo va a empezar a perder millones y millones de personas que, aunque se van a morir más viejas, se están reproduciendo menos. Entonces creo que ahí también va a haber unos cambios importantes en el mundo, como de cómo se aproximan las empresas. Y ya trayéndotelo como un ejemplo más claro, más aterrizado,
Hoy tú vas, hoy hay lugares que lo llaman como de wellness Sí. y te encuentras un restaurante porque comes y comes con un chef, con estrella Michelin, duermes en un hotel 5 estrellas, haces deporte y te hacen masajes como si estuvieras en un spa y tienes doctores haciéndote tratamientos de sangre, sueros, mediciones de cosas de salud. Entonces finalmente hoy uno, ¿cómo llama eso? Un hotel, lo llama un restaurante, lo llama un spa, lo llama una clínica. Hoy todo el mundo de la conciencia de la salud se, se unió con el lujo y se unió con el deporte. Entonces los gimnasios se están volviendo wellness, los spas se están volviendo gimnasios, los spas se están volviendo hoteles, las clínicas se están volviendo hoteles y todo se está empezando a mezclar y ahí hay una tendencia muy tesa, muy tesa como en ese tema de a dónde veo hacia dónde van como los negocios. Salud, lujo y deportes. Por ahí ya saben que hay tendencia. Cocina y hospitalidad, esas 5 están juntas. Súper. ¿Cómo, ahorita que hablas de la inteligencia artificial, qué vienes haciendo en tus negocios con la inteligencia artificial? ¿Cómo puedes adaptarlo a cocina y hospitalidad? Nosotros venimos trabajando en un tema de data teso, pues bacano. Nos estamos metiendo en un par de proyectos de análisis de data y de gestión de data con inteligencia artificial. Estamos explorando un tema de asistentes virtuales en las habitaciones. ¿Cómo haces de cuenta una Alexa en la habitación? Y le dices, despierta mañana a las 8. Y que ella te diga, bueno, ¿y quieres que te pida el café que te tomaste hoy por la mañana que me dijiste que te gustó? Sí. Vi que tu vuelo es a las 3 de la tarde. ¿Quieres que te pida un late checkout y te haga el check-in? Yo no sé. A eso vamos a llegar. Solo con un comando de voz con un asistente en la habitación. Entonces eso nos lo estamos soñando. No sabemos qué tan lejos estamos porque con la inteligencia artificial uno sabe, podemos estar muy cerquita. No lo hemos llegado, pero ya empezamos como a trabajarle al tema. Hay una empresa que ha venido desarrollando eso y hay otra que lo quiere desarrollar con nosotros. Entonces estamos como mirando eso y yo creo que eso va a ser muy democrático. Es decir, yo creo que independiente de que un restaurante o un hotel lo puedan tener más rápido que otro, yo creo que eso en 2-3 años lo van a tener todos los hoteles del mundo. Para ir cerrando, ¿qué pasó en Medellín en los últimos años? Es una locura. Medellín es una ciudad muy cool y es una ciudad donde la gente es muy hospitalaria, hacendosa, y yo creo que eso, junto con el clima, el ecosistema de emprendimiento y empresa que hay, la fuerza y la forma en la que trabajan los paisas, hizo que Medellín se desarrollara, porque no voy a negar ni voy a hacer de cuenta que el elefante no está en la sala. Evidentemente el hecho de que tenga mujeres bonitas ha sido un disparador, pero es que hay muchos lugares que también tienen mujeres bonitas y no se han desarrollado así. Entonces, independiente de que ese elefante sí está en la sala, para lo bueno como para lo malo que ha traído ese tema, yo creo que el hecho de que Medellín fuera una ciudad donde el clima es perfecto, o sea, es absolutamente perfecto. O sea, cuando tú vives en Canadá, Colorado, en Nueva York y tienes esos cambios de estaciones y la gente llega allá a vivir, la gente no puede creer que pueda vivir en una ciudad donde no cambia el clima y puede dormir con la ventana abierta, así esté lloviendo. Todo el año. Todo el año, porque está lloviendo, yo duermo con la ventana abierta y bajan 2 grados a 18 grados, no pasa nada más. Eso es una cosa. 2, los países madrugamos a trabajar y eso es de verdad, o sea, cuando tú te encuentras con una ciudad o con una cultura que trabaja, encuentras con quién trabajar. Los códigos de ética, yo creo que los paisas, sin descalificar ningún otro, pero en Medellín hay la gente buena es muy buena y tiene muy buenos códigos de ética en su trabajo, en su disciplina, en un montón de cosas
que eso hizo que tuviéramos una base empresarial muy bacana, porque en Medellín hay unas empresas muy, muy admirables. Entonces yo creo que no solo es lo que todo el mundo habla, que es mujeres bonitas, porque finalmente hay donde sembrar, todo florece. Es la ciudad de la eterna primavera, pero vas y montas una empresa y te florece, vas y quieres hacer un emprendimiento y florece, vas a hacer un podcast y florece, vas a grabar canciones y tienes 1000 estudios de grabación y gente talentosísima en la música. Entonces yo creo que es una ciudad muy completa. También tenemos una sombra de violencia muy, muy, muy dura, tampoco lo voy a desconocer, pero finalmente yo creo que esa resiliencia con la que nos criamos los paisas, viniendo de una ciudad muy golpeada, nos hizo fuertes y nos hizo que haya muchas cosas más que solo rumba y las mujeres que son hermosas, pero hay mucho más que eso. Juanma, ¿cuáles serían las habilidades que sí o sí todo emprendedor debería dominar hoy para ser relevantes? No rendirse. Ser cabeciduro. Tú ahorita me dijiste, tú cómo perdiste 6 años plata aquí en Miami y no cerraste. ¿Por qué no cerraste en el año 3, en el 4, en el 5? No rendirse. O sea, yo creo que lo único que tiene que tener un emprendedor es unas huevas bien grandes y ser bien cabeciduro. Porque finalmente uno termina saliendo al otro lado del río si no para de nadar. Súper. Juanma, bueno, este es un regalito que siempre le doy a mis invitados del podcast. Se llama las Clinker Cards. Muchas gracias. Sácate una, conecta ahí con un mensaje. Tú que eres tan espiritual, tan conectado ahí con la conciencia. Y compártenos, le muestras ahí a la camarita el mensaje y lo lees y nos compartes qué piensas, qué opinas. El conflicto es crecimiento. Toda prueba, todo conflicto, si se aprende Toda prueba, todo conflicto, si se aprende a ver desde el aprendizaje y no desde el juicio, traerá crecimiento. En un comienzo los conflictos pueden generar dolor, rabia, resentimiento, pero si te permites transitar estas emociones prontamente sin vincularte en ellas, cambiarás tu percepción y en aceptación comprenderás lo que has vivido. Muy chimba. Al final entenderás que esta prueba era una bendición. Muy bacana. Todo que ver con lo que mencionabas de respirar. El conflicto es crecimiento. Sí, yo creo que uno finalmente aprender de esos errores, de esa lucha, es lo que lo ayuda a uno a crecer. Entonces, bacana la carta. Juanma, gracias por el espacio. Como te dije, te admiro muchísimo. Gracias, y gracias por invitarnos aquí a tu restaurante El Cielo. Muchas gracias. Que venga mucho más éxito y expansión para tu vida y tu familia y tu hija y tus próximos hijos. Muchas gracias. Y ya saben, familia, suscríbanse al canal para que sigamos trayendo muchos invitados especiales aquí en su podcast La Oveja Negra. Nos vemos en un próximo episodio. Bendiciones.